¿Cómo están, queridos estudiosos de la anatomía? Sean bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Y hoy hablaremos acerca del drenaje venoso del miembro superior, más específicamente de las venas superficiales que se encuentran a este nivel. El video lo vamos a hacer más énfasis en la vena cefálica y en la vena basílica. Sin embargo, hay otro grupo de venas que también son consideradas venas superficiales, las cuales tocaremos en este video. Comenzando entonces con el drenaje del miembro superior. Recuerden ustedes que el sistema venoso viene desde distal hacia proximal. Ya vieron videos en mi canal de las arterias y cómo las arterias venían más bien desde proximal hasta distal. Entonces quiere decir que el drenaje venoso del miembro superior comienza a nivel de los dedos y de allí, en sentido ascendente, esas venas se van uniendo y van formando a su vez venas más grandes. Cabe destacar que lo que vamos a tocar hoy es el drenaje venoso superficial. Existe un grupo de venas que son venas profundas, que son muy poco estudiadas en anatomía y las cuales tocaremos en otro video más adelante. Primero vamos a comenzar con las dos grandes venas superficiales que drenan el miembro superior, que son la vena cefálica y la vena basílica. Algo importante de acotar es que estas venas son subcutáneas. Debajo de la piel, donde está el tejido grasa, ahí se encuentran ellos. Por eso es que en las personas que son más flacas, que usted ve que tiene poco tejido adiposo, estas venas superficiales del miembro superior se marcan bastante. A diferencia de las personas que, digamos, tienen un poquitico más de tejido adiposo, que las ocultan y hace que estas venas se noten menos. También generalmente en los hombres estas venas son mucho más marcadas desde el punto de vista topográfico superficial que en las mujeres. Entonces esta es una visión anterior de un antebrazo del miembro superior derecho y esta es una visión posterior. La vena cefálica, por definición, es la vena que vamos a encontrar en la parte externa del antebrazo y en la parte externa del brazo, por definición. Mientras que por su parte la vena basílica, que es como la contraparte, es la que encontramos en el borde medial del antebrazo y después en el borde medial del brazo. Otra cosa es que ustedes, como yo le ponga la mano, siempre se ubiquen buscando el pulgar. Donde ustedes vean el pulgar tienen que saber que eso es lateral y donde vean el dedo meñique, eso es medial. También es importante acotar que en el caso de las venas del miembro superior es una de las estructuras anatómicas más variables entre una persona y otra. Existe muchísima variación entre la disposición anatómica de las venas entre una persona y otra. Casi nunca son iguales. Lo que sí se repite es el patrón de estas dos grandes venas, relativamente constante, que son la cefálica y la basílica. Vamos a comenzar primero con la vena lateral, que yo les decía que era la vena cefálica. Fíjense ustedes que ella, que vendría siendo la que va buscando el pulgar, vendría siendo esta. Cuando va a la vuelta es esta que está aquí. Esa vena cefálica comienza a nivel de la red venosa dorsal de la mano, pero para yo llegar a esa red venosa dorsal de la mano tuve que comenzar en los dedos. Entonces vamos a comenzar en los dedos. Primero tendríamos a las venas digitales dorsales, que son estas que vienen de cada dedo. Ellas forman las venas intercarpianas dorsales porque se encuentran en el dorso de la mano, que sería lo contrario a la palma. Entonces, de esta red venosa dorsal es que sale la vena cefálica hacia la parte lateral, porque vean el pulgar. Entonces esta vena cefálica asciende en la parte lateral del antebrazo, lo rodea y se hace anterior. Una vez que llega a la parte anterior del codo, es, digamos, comunicado con la vena basílica a través de una vena comunicante que la vamos a ver más adelante. Entonces, esta vena cefálica comparte esta vena comunicante con la basílica y sigue ascendiendo en la parte lateral del brazo. Vean ustedes, anterolateral. Este músculo que está aquí sería el bíceps braquial, entonces ya se pone lateral al propio vientre del músculo bíceps braquial. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Luego sigue ascendiendo y se pone entre el músculo deltoides y el pectoral mayor. Este surco es conocido como surco deltopectoral. A nivel de este surco deltopectoral, esta vena comienza a profundizarse y generalmente dejamos de verla en la persona, porque en la persona todavía este recorrido es bastante superficial. Luego, ¿qué va a pasar? Ella, cuando ocupa el surco deltopectoral, es acompañado de esta estructura arterial, que es la rama deltoidea de la arteria cromiotorácica, que es una arteria rama de la axilar, y luego
perfora, vean ustedes, se hace más profunda en relación al pectoral mayor y al deltoides, y perfora esta aponeurosis, que es la aponeurosis o fascia deltopectoral. ¿Para qué ella perfora la fascia deltopectoral? Porque profunda o profundo a la fascia deltopectoral se encuentra la vena axilar, que ese es el lugar donde finalmente drena esa vena cefálica, en la vena axilar. Ella también puede recibir tributarias de ramas de las venas, digamos, acromiotorácicas. Vea cómo va recibiendo tributarias, pero finalmente drena en esa vena axilar. En este corte axilar, aquí podemos ver la vena axilar. Este sería el pectoral mayor, este sería el inicio del deltoides. Y vean cómo aquí está drenando entonces la vena cefálica en la vena axilar. Este sería el recorrido de esta vena. Vamos a hablar entonces ahora de la vena basílica, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante que usted se suscriba al canal. Aquí abajo en la esquina inferior derecha donde dice suscribirse, usted le da clic y automáticamente queda suscrito al canal. Puedes acceder a todo el contenido de todos. Son más de 140 videos que hay. Todo miembro superior, la parte ósea, los músculos, las arterias, los nervios, ahora las venas y todo, digamos, el contenido que usted pueda imaginarse anatómicamente. Igualmente, me puedes dejar en la descripción del video un comentario si quieres que yo haga el video de algún tema en específico de anatomía. Vamos ahora con la vena basílica. Esta vena basílica, vean, recuerden ustedes que es la medial, la que se encuentra en relación siempre al dedo meñique. También comienza a nivel de la red venosa dorsal de la mano. Ya les expliqué que esta red venosa dorsal a su vez deriva de las venas intercarpianas dorsales, y estas venas intercarpianas dorsales derivan de las venas digitales dorsales. Esta vena basílica viene desde la parte medial del antebrazo, primero en la parte posteromedial, luego lo rodea, y vean aquí cómo se hace anterior para ascender en la parte anteromedial del antebrazo. Igualmente, cuando llega a la parte anterior del codo, comparte a través de una vena comunicante con la vena cefálica. Algunas veces la cefálica, para que vean que es tan variable esto, nada más llega hasta el antebrazo y termina drenando en la basílica. Y en el antebrazo vemos una sola basílica. O a veces la cefálica existe, pero es muy pequeña, drena muy poco porque es muy poco gruesa. Hay demasiada variación. Sin embargo, esta forma que yo les estoy explicando es la disposición generalmente más común, pero se ven menos un 50% de los casos. Vean aquí entonces cómo sigue la vena basílica en la parte medial del brazo. Una vez que pasó el antebrazo, sigue siendo esta. Ella se pone medial al músculo o al vientre del músculo bíceps braquial. Cuando llega a la parte media, se dice que al tercio medio del brazo se hace profunda porque perfora la fascia braquial y ahí desaparece. Ustedes la ven que ya sigue un recorrido subaponeurótico para después hacerse profunda. Cuando ella se hace profunda, esta es una visión del miembro superior pero del lado izquierdo de otro libro, ella se une, vean estas venas aquí que son las venas humerales, que son venas profundas, no superficiales, y ella drena en las venas axilares, en las venas humerales, también llamadas venas braquiales. Algo importante es que la siguiente vena que se forma por la unión de la basílica con la humeral es la vena axilar. Entonces ustedes buscan el origen de la vena axilar y te dice que se origina cuando la vena humeral se hace profunda, la basílica se hace profunda y drena en la humeral. Ellas dos son las precursoras de la vena axilar. Esta que aquí lateral es la cefálica que les expliqué hace rato. Entonces allí termina la basílica, uniéndose a la humeral para formar la axilar, a diferencia de la cefálica que ella drena directo en la axilar, pero no forma ninguna otra estructura venosa. En algunas personas existe una vena cefálica accesoria que cuando existe está superior a la propia vena cefálica. Les recuerdo nuevamente que la cefálica es la lateral, la que está en relación al dedo pulgar. Sería esta. Esta de abajo es la cefálica y esta de arriba sería la cefálica accesoria. Si vemos en la parte anterior, aquí vemos a toda la cefálica y vemos arriba desembocando a la vena cefálica accesoria, que termina drenando en la propia vena cefálica. Ahora,
Generalmente en la parte anterior del antebrazo, aunque esto es muy variable, como les he dicho en reiteradas ocasiones, encontramos una vena llamada vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana del antebrazo nace de la porción palmar de esa red venosa. A nivel de la parte anterior de la mano, como esta es la palma de la mano, aquí la llamamos red venosa palmar. Esta red venosa palmar deriva de las venas digitales palmares, que serían estas. Estas venas digitales palmares ascienden, forman la red venosa palmar, y de allí salen un grupo de venas anteriores que al final confluyen, son venas innominadas, para formar la vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana del antebrazo, cuando existe, puede hacer dos cosas. Puede drenar en una sola vena que a veces está transversa aquí en sentido oblicuo, que cuando existe se llama vena mediana cubital, o puede hacer esto, puede dividirse en dos ramas. Una que va buscando a la basílica, que sería la vena mediana basílica, y una que va buscando a la cefálica, que sería la vena mediana cefálica. Les repito, estas son venas superficiales, ellas tienen muchas comunicaciones con las venas profundas, que son estas que usted ve aquí, que se denominan ramas perforantes. Vean que está a lo largo de todo el sistema venoso. Esas ramas perforantes comunican el sistema venoso profundo del miembro superior con todo este sistema venoso superficial. Este fue entonces todo el video de drenaje venoso del miembro superior, venas superficiales. No olvides suscribirte al video en el circulito que te sale aquí. Dale like si te gustó y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.